¿y tus hijos dónde están? Y usted le va a preguntar al que está al lado suyo, tanto a izquierda como derecha. Y usted va a responder, ¿dónde están sus hijos? Vamos a preguntar, su hijo, mi hermana Norma, ¿dónde está? Allá. Y pregunte para acá. Y usted también pregúntele a su compañero, a su hermano, pregúntele, hermano, hermana, ¿dónde están tus hijos? Y respóndele, ¿ya? Bueno, nadie me preguntó dónde están mis hijos, ¿no? Ahí están en primera fila. Bueno, ya entrando a este preámbulo, la palabra del Señor dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero me pueden decir alguien, ¿quién era Elí? Vamos a hacer el mensaje participativo. Y si no, pues yo les pregunto, ¿quién era Elí? ¿Quién sabe quién era Elí? El sacerdote de Dios. ¿Y cómo es que el sacerdote de Dios tenía hijos que no conocían a Jehová? ¿Verdad? Una pregunta muy importante. Primero preguntamos, tus hijos, ¿dónde están? Y ahora, Elí era un hombre que servía al Señor como profeta. Pero dice la palabra del Señor que sus hijos eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Dios. Y yo me puse a pensar, ¿cómo? Siempre he leído la palabra del Señor. Bueno, sabíamos que los hijos de Elí eran malos, hacían lo malo. Dice que prácticamente acosaban a las chicas que guardaban las puertas del templo, se cogían las ofrendas y hacían cosas indebidas. Pero a que haga lo malo y a que diga que no conoce al Señor, entonces aquí tenemos un gran problema, un gran vacío. Porque ¿dónde estaba ese hombre que se dedicaba a servir al Señor, que era ejemplo para la sociedad, para la iglesia, para su pueblo? ¿Dónde estaba él? ¿Cómo sería que él decía a los demás que tenía un Dios que le daba muchas cosas y que servía al Señor y que era el escogido de Dios, que era el profeta de Dios, pero sin embargo sus hijos no conocían a este Dios maravilloso? En este tiempo, cuando le preguntamos, ¿tus hijos dónde están? Yo digo, ahí están mis hijos. Pero no solamente habla del sentido ahí presencial, sino a dónde está su pensamiento, qué es la vida de ellos, cómo están en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Será que ellos están amando al Señor con el corazón? ¿Será que ellos aprendieron a conocer a este Dios maravilloso? Entonces la pregunta, ¿dónde están tus hijos? Dice, la palabra del Señor dice, que los hijos de Elí eran hombres inicuos, eran ministros corruptos en la casa de Dios y aprovecharon su puesto como una oportunidad para la ganancia codiciosa y la inmoralidad sexual. Su padre Elí, el sumo sacerdote, se negó a castigarles o a inhabilitarles para el sacerdocio. Podemos mirar que aquí había un padre, pero que este padre no se preocupó por enseñarle a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Que este papá se dedicó solamente a hacer lo que le correspondía, su papel de ser sacerdote, pero no miró la herencia que Dios le había dado, que eran sus hijos, y él se descuidó totalmente de aquello. Es de nosotros los padres la responsabilidad o la irresponsabilidad de que nuestros hijos aprendan a amar a Dios y que anden delante de Dios en integridad. Padres que transmitieron fe a sus hijos. Dice que nosotros tenemos estos padres que han pasado a través de los tiempos y que empezaron a enseñar a sus hijos esa fe hacia el Señor. Y yo le voy a preguntar en esta hora, un papá, primero pregúntame al pastor, pastor, ¿cómo ha transmitido usted esta fe en Dios hacia sus hijos? ¿Cómo ha hecho? Bueno, creo que una de las cosas importantes de un padre cristiano y para poder transmitir la fe en sus hijos, creo que es desde el inicio, desde que nacen. En el caso nuestro que hemos estado en el Evangelio, desde que nuestros hijos han crecido, han nacido. Claro que habrán hermanos que han venido con sus hijos ya mayores o
jóvenes, que será un poco difícil para ellos, ¿verdad? Pero nosotros, los que hemos llegado a la iglesia solteros, bueno, mis hijos aquí los tenemos, gracias a Dios. Y desde el momento en que ellos nacieron, lo primero que comenzamos nosotros es a instruirlos en el Señor. Primero los presentamos en la iglesia y a llevarlos al culto, a llevarlos a la iglesia, a adorar a Dios, a enseñarles la reverencia al Señor, a que estén quietitos ahí sentaditos, porque los niños saben, corre para afuera y para adentro. Y a veces los padres, más bien, en vez de ayudarlos, los acompañan a que no se queden quietos. Entonces hay que enseñarles desde pequeñitos a estar quietos en su silla. Mi esposa sabía utilizar un tema de que ella siempre llevaba un latiguito ahí en el bolsillo, en el bolsito, y así los instruía a mis muchachos, los dos que ustedes conocen, de esa manera, porque es que es difícil, pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Entonces Amén, por ahí amén. más o menos un pequeño inicio, ¿verdad? Amén, mi pastor. Es verdad lo que dice el pastor. Mire, dice que las consecuencias del descuido concluyen que todo lo que hacemos por nuestros hijos no es solamente para la vida aquí en la tierra, sino también para la victoria allá en la eternidad. Dice que cuando nosotros damos la bienvenida a nuestros hijos, y aquí le vamos a preguntar a la hermana Norma, ¿cómo hizo usted para darle la bienvenida a su pequeño? ¿Qué hice yo? Bueno, la verdad yo no hice nada. Mi familia me ayudó a darle la bienvenida a mi hijo. Porque fue algo que anhelábamos desde hace mucho tiempo, pues y el Señor nos concedió y fue de mucha alegría. Amén, ¿verdad? Cuando nosotros, las mamás, bueno, la pareja cuando se casa y queda en estado la esposa, entonces uno se prepara con anticipación. ¿Qué es lo primerito que hace? Uno mira las colonias. Uno mira la ropita, mira los pañales, mira la cuna, mira el toldo, todo antes de que ese niño ya nosotros lo podamos ver, ya nosotros estamos preparándonos para que ese bebé venga y no le falte nada. Y le vamos a dar la bienvenida a ese bebé. Pero nosotros como padres pensamos muchas veces la escuelita, la universidad, pero hay veces no pensamos cómo voy a hacer yo para criar a este hijo en el camino del Señor. Hay muchos que han venido de familias cristianas y han aprendido de sus padres a cómo guiar a esos hijos en el camino del Señor, pero otros no hemos venido de familias cristianas, hemos llegado, qué sé yo llegué desde la niñez, pero no conocí de mis padres cómo criar o guiar un niño en el Evangelio. Pero cuando nosotros le damos la bienvenida a nuestros hijos, nosotros tenemos que empezar a informar su carácter, su personalidad y ayudarle a controlar sus emociones. Allá en Efesios 6:4, alguien, vamos a ver, la joven hija del pastor, ella nos va a leer en esta hora allá en Efesios 4:6. Y vamos a dar lectura qué dice la palabra del Señor. ¿Ya está mi niña? Efesios 4:6. Perdón, sí, 6:4. 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos hijos somos expertos para decirle este versículo a nuestros padres? Yo sí se lo decía a mi mamá. Alce la mano a la que se lo decía. ¿Verdad? Muchos cuando hemos sido jóvenes y nuestros padres nos han llamado la atención, nosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí? Porque es que me estás regañando mucho. Pero mire lo que dice la palabra del Señor al final. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Algo que dijo nuestro pastor es verdad. Un día, ustedes saben que Ciudad Verde está en el segundo piso. Entonces estaba yo, una actividad, y baja determinado personaje de la iglesia con uno de sus hijos abajo. Y me dice, hermana Loreli, ¿qué está haciendo? Aquí le digo, sirviendo al Señor. Dice, yo también estoy sirviendo al Señor. Le digo, sí me doy cuenta que estás mal enseñando a tu hija a ser irreverente al culto.
Y él dice, ay, es que ella tiene calor, usted sabe que los niños solo 5 minutos atienden. Le digo, es que yo no he criado hijos, ¿no es cierto? Es que usted está recién criando a sus hijos y yo no he criado hijos. Le dije, él no se olvide que yo tengo 3 hijos y también los crié en la iglesia. Y algo que enfatizó el pastor, y para muchos de pronto les va a doler esta parte, es que nuestros hijos nacen y estamos pensando en la pedagogía y en la psicología y en la libertad y que ellos necesitan y merecen ser libres porque si no se van a cohibir, se van a traumatizar y tanta cosa si no les damos la libertad. Y los pasillos de la iglesia se han convertido en el corredor de nuestros hijos. Y si usted coge a un niño, ese niño llora y grita desesperadamente. Pero el niño no nació así. Perdóneme, papito, mamita. El niño nosotros lo hemos dejado porque no le hemos enseñado que a este lugar se viene a tener reverencia a nuestro Dios. Poquitos dicen amén. ¿Verdad que sí? Estamos en una generación que cada día se está actualizando más y que estamos tomando más de los recursos que tiene el mundo que todo de lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Ya no queremos castigar a nuestros hijos. ¿Cuántos cargaban ahí la varita en la cartera para castigar a sus hijos? ¿Cuántos venimos de esa generación de que nos castigaron y no estamos traumatizados, sino más bien somos personas con responsabilidad? Porque desde pequeños nosotros como padres no solamente nos tenemos que preparar para esta vida nuestros hijos, sino para que después de esta vida, más allá de la muerte, ellos hayan alcanzado también la salvación. Pero es desde niño. Los estudios psicológicos y la pedagogía enseña de que usted hasta qué edad tiene la oportunidad para enseñar todo a sus hijos, moldear carácter, criterios y formarlos para la sociedad. ¿Será a los 10 años? ¿A los 11? ¿Quién me puede decir aquello? Desde la concepción hasta que tiene 7, máximo 9 años. Si pasó ese tiempo y usted no aprovechó, olvídese. Si no le enseñó a ser ordenado, no le aprenderá a ser ordenado. Si usted no le enseñó a ser reverente, no aprenderá. Si usted no le enseñó a saludar, pues no lo hará. Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la edad donde nosotros tenemos que aprovechar. Y por eso la Biblia, la palabra del Señor dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una mamá me dijo un día: es que yo no me crié en esa disciplina. Y la dejé y me fui. Y después le digo: ¿usted sí sabe qué significa la disciplina? La disciplina es un conjunto de reglas que usted pone en su hogar para poner límites a todo. Donde le dice al hijo: todo lo que ponemos en la mesa te comes. Cuando llegas, saluda. Cuando te levantas, saluda. Te levantas, vas a orar. Encuentras a una persona, tienes que ser portadito. No tienes que levantar la voz. No tienes que ser malcriado. Nosotros enseñamos a nuestros padres, a nuestros hijos, aquellas cosas. Entonces ahí cuando dice la Biblia: no provoquéis a ir a vuestros hijos, porque si usted no le enseñó cuando fue pequeño, olvídese que le va a poder enseñar cuando sea grande. Hoy el niño llora. ¿Qué es mejor? ¿Que llore el niño hoy día o que llore usted mañana? ¿Qué decide usted como padre? No quiero que mi hijo llore. Entonces tome, mi amor, el celular. Y el niño se va. Yo sí he llamado la atención a muchas mamitas y papitos, que los niños se sientan y están con el celular ahí. Yo le he dicho: vaya, hágale un examen a ese niño y vaya a ver cómo tiene la radiación alterada. Por eso los hijos hoy en día, los niños desde pequeñitos, alguien le llama la atención y ellos frungen el sello y lo quedan mirando así. El hermano se ríe, porque es verdad. Y el papito, la mamita: ay, qué bonito, cómo hace sello. Y yo a mi hijo era: ¿qué pasó? ¿Por qué usted me frunge el sello? Yo soy su mamá, tiene que respetar.
Pero hoy en día los padres aplauden eso. ¡Ay, qué bonito el niño! Entonces nosotros cuando vamos a dar la bienvenida a nuestros hijos, tenemos que prepararnos para enseñarles a ellos cómo amar a Dios sobre todas las cosas. Antes que vayan a la escuela, ellos ya tienen que saber orar. Antes que vayan ellos a la escuela, ellos ya tienen que saber que ellos pertenecen a una familia que ama y alaba a Dios sobre todas las cosas. Una mamá una vez feliz de la vida porque su hija bailaba en el primero de inicial. Y una esposa de pastor también estaba ahí y su hijo hizo lo mismo. Ella le dio tanta vergüenza que cogió y se fue a la casa y dejó a ese muchacho botado. Y los hermanos mayores tuvieron que esperarlo. Y cuando llegó a la casa, ¿qué cree que estaba ella? Alegre, ¿no es cierto? Ella le dijo: en esta casa todos somos cristianos. Y ese niño tenía 4 años. Y si tú no quieres seguir la vida cristiana, ahí está la puerta, te me largas a la calle. Una mamá le dijo a su hijo de 4 años, ¿qué le parece a usted eso? ¿Estará bien o estará mal? Está mal. Parece que está mal, ¿verdad? Y entonces él dijo: no, mami, yo no me quiero ir de la casa. Es que la profesora me dijo que bailara. Es que la profesora te parió, le dijo la mamá. Y usted tiene que saber que usted nació en un hogar cristiano. Dios le permitió nacer en un hogar cristiano y usted no va a hacer quedar mal a esta iglesia, a este Dios que le ha dado la vida. Así que venga acá, yo le voy a enseñar a usted a amar a Dios sobre todas las cosas, porque ya le he enseñado a orar, le he enseñado a comportarse. Antes que se vaya a la escuela le dije: no vas a bailar, pero no hiciste caso. Ven acá, le dio una que nunca más quiso bailar ese niño. Hoy es un joven adolescente, ya está bautizado y sigue en el camino del Señor. Le vuelvo a preguntar, ¿hizo mal esa madre? No. Pero hoy en día nosotros los padres celebramos el baile de nuestros hijos. Y ahí el niño no está aprendiendo el temor de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Elí. Esos muchachos no conocían al Señor porque no hubo un padre que les enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas desde niño. Deuteronomio 6:6. A ver, vamos a pedirle a la joven que está aquí de frente, si a usted, mi niña, tenga la bondad y de lectura a la palabra del Señor allá en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y es que como Dios es tan bueno, ¿cuántos lo creen? 6, 7. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos pequeños: apréndete un versículo? ¿Cuántos lo han hecho, mis hermanos? Así con sinceridad de corazón. ¿Cuántos le han dicho: a ver, en esta semana tú te vas a aprender un versículo de los Salmos, tú te me vas a aprender uno de Génesis y tú te me vas a aprender uno de Apocalipsis, o tú te me vas a aprender uno ya de San Mateo? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho eso a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la madrugada: hijo, oraste? ¿Cuántos nos acostamos y decimos: mi hijo, mi hija, vaya a orar? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Y no importa qué edad tenga su hijo, porque si tiene pequeñita edad, usted lo lleva de la mano y se arrodilla a orar. Yo he visto muchos niños que se arrodillan a orar junto a sus padres, pero también he visto otros niños que mi papá y mamá están orando, ellos están corriendo por otro lado. Y yo digo: ¿dónde estará esa mamá? ¿Dónde estará ese papá? ¿No se preocupará por la vida espiritual de ese niño? Porque la Biblia dice: instruye al niño y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Cuántos hijos hay aquí que los instruyeron de pequeños? Amén, ¿verdad? Y aún permanecen en el camino del Señor. Yo no tuve un padre que me instruyera, no tuve una madre que me instruyera, pero llegaba a la iglesia desde los 10 años y estaba atenta a la palabra del Señor. Y después un tío también se convirtió al Señor y ningún sobrino quería ir a la casa de mi tío, porque él a las 4, 3 de la mañana: levántese a orar, levántese a orar. Y él quería que oremos duro, que nos arrodillemos, que levantemos las manos. Y ningún sobrino quería ir a visitarlo a mi tío. Y en esta semana Dios me dio la oportunidad de verlo. Asiste a la iglesia de
del portón. Y a mi esposo le invitaron a predicar y lo miraba ahí. Y yo decía, este hombre fue mi ejemplo a seguir. Porque él siempre estaba ahí. Cuando los sobrinos estaban en su casa, él siempre estaba ahí, amonestando que buscáramos la presencia del Señor. Y es un recuerdo muy bonito. De pronto no tuve un padre, pero sí hubo alguien que se preocupó en que buscáramos del Señor. La irresponsabilidad de los padres delante de Dios. Ser parte de un comité o servicio de la congregación no está mal. Es más, es un privilegio, pero la falta de compromiso hacia criar a nuestros hijos da como igual padres servidores y sus hijos cometiendo pecado. Me voy a trasladar unos 20, 25 años atrás. Tuve un tío, el hombre muy fiel al Señor, requintista, excelente en la iglesia, siempre al servicio del Señor. Su esposa lo mismo, siempre en el comité de damas y trabajaban arduamente para engrandecer la obra de nuestro Dios. Primero estaban en la iglesia central y después se fueron a la congregación de Juan Eulogio, que se abrió la obra ya. Y mi tío, un hombre que muchos lo admiraban por su forma de ser, por cómo él tenía esa dedicación para buscar del Señor, él y su esposa. Pero mi tío tiene 7 hijos. Y cuando yo tenía 18 años, mi tío falleció. Han pasado los años y pregunte usted, ¿cuántos hijos están en la iglesia? Pregunte, ¿cuántos hijos están en la iglesia? Ninguno. Porque mi tío solo se preocupaba en ir a la iglesia, en que lo miren los hermanos, pero nunca fue llevando a su hijo o a su hija de la mano y a enseñarle cómo se servía al Señor. Nunca lo llevó a una verdadera adoración hacia el Señor. Yo creo que mis primos nunca lo vieron al papá humillarse delante de la presencia del Señor. Porque hoy está de moda algo, que el mensaje está hermoso, bonito, Dios ha hablado a nuestra vida, pero el altar está vacío. Amén, ¿verdad? Y nuestros hijos están mirando eso. Que Dios ha hablado a nuestra vida, pero salimos como enojados. Como que no nos gustó, dijo alguien una vez, eso fue de hombre, eso no fue de Dios. Pero cuando un predicador se para en este lugar, primeramente se humilla delante de Dios y dice, Señor, usa mi vida, Señor, para hablar a tu iglesia. Y qué dolor que da aquellos que hemos venido de años atrás, cuando esta iglesia se movía más por su Espíritu Santo y la gente estaba acá y lloraba y reconocía su falta delante de Dios, entonces sus hijos podían estar allá, pero decían, algo está pasando. Y muchas veces los padres venían a orar acá y decían, Señor, mi hijo, mi hija, Señor. Y al final podíamos ver que ese hijo estaba así, pero sus lágrimas caían acá porque veía un padre, una madre buscando la presencia del Señor. Pero hoy ya no miramos aquello. Pueden haber hombres y mujeres, amada iglesia del Señor, que estamos sirviendo al Señor, pero nos hemos conformado a eso. Pero la presencia de Dios está lejos. Y nuestros hijos están mirando aquello. Ya oramos un ratito en la casa y nos hemos despreocupado de nuestra vida espiritual, nos hemos despreocupado de nuestros hijos y ellos ya no conocen a Dios como los hijos de Eli no conocían a Dios. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Porque Dios aún sigue siendo bueno y aún sigue hablando a esta hermosa iglesia que Dios necesita, papitos y mamitos, con responsabilidad delante de Dios, que pueda traer ese hijo que un día Dios lo tejió en el vientre de su madre, que pueda traer ese niño. No esperes que su hijo crezca, amada iglesia del Señor. Cuando usted pase al altar, traiga a su hijo, no lo deje.
Aunque sea pequeño, aunque llore, aunque patalee, enséñele en su casa que a este lugar se viene a tener reverencia y temor de Dios. Y si tienes que darle una palmada, pues dáselo, porque es bíblico. Y si ya está más grande y no quiere venir, igual tráigalo. Miraba a un padre, una madre, que le decían a su hija, vamos al altar, y ella se sentó. Y hacía, ¿cuántos años tiene la niña? Tiene 12 años. Y yo miraba aquello y me dolía el corazón. Porque yo digo, ¿qué será de esta niña? ¿Qué será de esta jovencita? Si hoy que es una niña que depende de sus padres, ya es indiferente a la presencia del Señor. Ya es indiferente, es irreverente a sus padres. ¿Qué será de esta niña? Pero hay veces nosotros como padres tenemos que cuidar y sembrar en el corazón la palabra de Dios, en el corazón de nuestros hijos, y transmitirla con valores, con ejemplo, instruirlos no solo para la vida terrenal, sino también para la vida venidera. Una diaconisa en un cierto lugar le decía, pastor, ¿cómo voy a llamar yo a mis hijos a orar si ellos necesitan dormir? ¿Cómo voy a llamar yo si yo soy la madre que tengo que orar por ellos? Yo los dejo dormir. Pasó un tiempo determinado y la casa de ella se volvió como Sodoma y Gomorra. Porque en esa familia no había el temor de Dios. Esos hijos no conocían el temor de Dios, pero nacieron en el Evangelio. ¿A cuánto nos podrá estar pasando aquello? Hay veces uno pregunta, hermano, hermana, ¿y dónde está su esposo? ¿Dónde está su esposa? Es que se quedó en la casa, hermano. ¿Y qué se quedó haciendo? No, uno se vuelve como un investigador. Y dicen, no, es que se quedó haciendo las tareas con los niños. ¿Y qué pasó? El niño estudia de mañana y ¿qué hace en la tarde? Es que se fue a la cancha, él necesita libertad para jugar. Y se quedó del culto el papito, la mamita, porque se quedó haciendo la tarea. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Así no se ama a Dios. A Dios se le ama con todo el corazón. A veces ha habido que mis hijos dicen, mamá, estoy cansado, estoy cansada, no quiero ir. Y yo le digo, yo estoy viejita, yo estoy enferma, he trabajado más que usted, pero aquí estoy sirviendo al Señor. ¿Cuánto más usted que está joven? Entonces ellos dicen, ah, ya mamá, está bien, está bien. Pero hay veces nosotros, me duele la puntita del cabello, ya no voy a la iglesia. Un día una madre preguntó a una sierva del Señor, dígame cuál es su secreto para que sus hijos estén en la iglesia. Yo he tenido 5 y todos están en el mundo. Dígame cuál es el secreto. ¿Y sabe cuál es el secreto? Le dijo ella, séale fiel a Dios. Ame a Dios sobre todas las cosas. Cuando vaya a la iglesia, adore al Señor, llegue temprano, sirva al Señor con su corazón, porque sus hijos están mirando eso. No sea problemática. No hable de los hermanos, no hable del pastor, porque sus hijos están mirando aquello y ellos dicen, así es la vida cristiana. Y así no es la vida cristiana. Entonces, como padres tenemos que ser ese ejemplo a seguir. Nuestros hijos no admiran al pastor. Nuestros hijos no admiran al comité de las damas. Nuestros hijos no admiran a los diáconos. Nuestros hijos nos admiran a nosotros. O bien somos ese orgullo para ellos, o bien somos esa vergüenza. Porque hay veces dicen, no, mi papá, mi mamá, no. Yo los veo en la casa, el uno en el celular, el otro discutiendo, el otro haciendo unas cosas. Yo no veo que en mi casa nadie ora. Yo no veo que en mi casa leen la Biblia. Entonces esos hijos no conocen a Dios porque nosotros no les estamos enseñando quién es Dios. Usted sí sabe quién es Dios.
¿quién sabe quién es Dios? Amén, ¿verdad? Es el que nos dio la vida. Es el que dio su vida en el Calvario. Dice que derramó agua y sangre hasta la última gota para salvarle a usted y a mí. ¿Y cómo vamos a pagar ese sacrificio tan grande? Yo no tengo dinero para pagarle al Señor. Él no necesita dinero. ¿Cómo puedo pagarle yo esta vida rindiéndola a sus pies y hacer su voluntad, servirle a Él con todo el corazón, cuando Él quiera, cuando Él decida? Aquí estoy yo, Señor. Hoy nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos esa fe. Si sabe que hubo un hombre que transmitió eso a sus hijos, y dice la Biblia que sus hijos respetaban, honraban y admiraban a ese padre y estaban sujetos con él aún estando casados. ¿Pero por qué sería? Porque este hombre demostró que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y cuando hay un hombre y una mujer que pone a Dios en primer lugar, entonces sus hijos mirarán aquello y no tendrá problemas con sus hijos. Noé, Génesis 6:8. Mi hermano que está aquí, lea por favor. Sí. Del 8 al 12, Génesis 6, del 8 al 12. Amén. Amén. Pero el primero dice, pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Hoy en día, usted llega a visitar a alguien, usted llega a la iglesia y le pregunta, ¿cómo está, hermana? Ay, hermano, si yo le contara, estoy enferma. No sé qué hacer. Y le va, hermano, ¿cómo está? Hermano, oiga, pero qué pobreza tremenda que hay. No hay trabajo, no hay nada. Y le pregunta, hermano, ¿y cómo está? Uy, no, hermano, yo estoy súper desanimado. Yo ya quiero hasta divorciarme. Yo no sé qué hacer. Y es rara vez que usted escucha que alguien dice, estoy bien. De pronto este cuerpo no se siente bien, pero mi alma y mi espíritu está confiado en el Señor. Y aunque esté enfermo, sé que esto pasará. Y aunque no haya dinero, sé que esto pasará. Y aunque la gente hable de mí, sé que esto pasará. Y que Dios está perfeccionando mi vida para el día de su venida. Ya no escuchamos aquellas cosas. Ya no escuchamos gente que diga, sí, es cierto, me duele algo, pero voy a venir a ayunar y a pedirle al Señor que Él haga su voluntad en mi vida. Ya no hay eso. Y eso estamos transmitiendo a nuestros hijos, eso estamos transmitiendo a nuestra generación. Y por eso los hijos ya no conocen al Señor. María y José eran otros padres ejemplares. Pero alguien podría decir, es que era Jesús, el Dios manifestado en carne. Claro que tenía que ser buen hijo, pero antes de que él sea buen hijo, esa mujer fue una mujer entregada al servicio del Señor. Ese hombre fue un hombre íntegro delante de Dios. Por eso Dios les tomó en cuenta para este gran servicio. Tener este hijo, criar, tener en su vientre a ese ser que venía desde el mismo cielo y a salvar la humanidad. Y esa mujer se convertiría en la madre del Salvador. Y ese hombre se convertiría en el padre del Salvador. Es porque este hombre y esta mujer tenían a Dios en primer lugar.
¿Cuántos lo creen así? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros vamos a criar a nuestros hijos, tenemos que ser primero ejemplo y después poner disciplina, corregir y proveer. Primera de Timoteo 5:8, hermano. El verso bíblico habla de proveer, que el que no provee para su casa ha negado la fe. Un varón un día, el pastor le decía: hermano, pero usted no viene a los cultos. ¿Dónde está su familia? Pastor, yo lo mando a mi esposa, lo mando a mis hijos porque yo tengo que irme a trabajar. Porque mire lo que dice el verso bíblico, que el que no provee para su casa. Amén. Y le dijo, pastor, le citó este verso, dijo, pastor, tengo que ir a trabajar. Mire, la Biblia dice que si no proveo para mi casa, he negado la fe, estoy incrédulo, soy impío, entonces me voy a trabajar, porque dice la Biblia, y ahí dejé mis hijos y ahí dejé mi esposa. Pero llegó un tiempo que los niños empezaron a crecer. Y la mamá, mis hijos se alistan y nos vamos al culto. Se alistaban y se iban, pero un día llegó que el hijo mayor le dijo: a ver, mamá, ¿y tú por qué me obligas a mí a ir a la iglesia? Al que primero le tienes que obligar a él, a mi papá, o sea, a tu esposo. El día que él vaya a la iglesia, yo voy. Y el muchacho dejó de ir. Y la mamá siempre, una mujer que siempre ha caminado en el camino del Señor: mi hijo, vamos. Sí, vieja, así le decía. Le decía. ¿Sí escuché como dije? Le decía. Sí, yo voy a ir, vieja. Pero voy a ir a la iglesia cuando tenga 50 años, cuando ya haya vivido mi vida. Porque papá tenía 60. Pero llegó la mitad de año que él pensaba. ¿Cuánta es la mitad de 50? 25. Salió una noche a hacerle el favor a una amiga. La amiga le llama, a un primo. Él llama a la amiga y le dice: amiga, necesito un cargador para mi primo. 11 de la noche. El camino tranquilo, no peligroso, camino estable ni nada. Y ella le dice: pero ya está de noche, estoy con mis papás aquí, una joven de la iglesia, te voy a dejar ahí afuera el cargador. El joven fue, regresó a lo que iba a entrar, no sé qué pasó con la moto, y se fue de largo. Y se chocó contra una parada de buses. Él cayó y la moto pasó. El joven perdió la vida a los 10 minutos de haber tenido el accidente. ¿Y qué cree que dijo ese padre? Lloraba, estaba triste, era su hijo mayor. Y estaba ahí no solamente porque estaba muerto, sino porque había perdido su salvación. Que nosotros no tengamos que llorar a nuestros hijos porque han perdido su salvación. Porque de morir todos nos vamos a morir. Pero haber ganado la salvación. Entonces, padre, hay que instruir a estos hijos en el área espiritual. Y sobre todas las cosas, guardar el corazón de ellos. Ser ese ejemplo para ellos. Y cuando hay de poner una disciplina, ponerla. Y siempre estar corrigiendo y proveyendo. Cuando la Biblia habla de que no provee para su casa, no está hablando solamente en el sentido económico. Está hablando primeramente la vida espiritual. Si papá, mamá no provee la vida espiritual para sus hijos, entonces es como está diciendo la palabra del Señor. Es un incrédulo. Y hay veces duro nosotros escuchar aquello. Las consecuencias del descuido de los hijos. Usted ha visto jóvenes hoy en día en el colegio que hay ahí una señora, hay un departamento que le llaman el DC y también hay un departamento de psicología. Sí, ¿no es cierto? Eso hay en las instituciones educativas.
Y el de psicología es para ver si el niño, qué le pasa, por qué está así. Y siempre pasa la profesora con esos alumnos y va a la casa a ver qué está pasando. Porque los chicos quieren suicidarse. Porque los chicos quieren irse de su casa. Porque los chicos ya no soportan estar en el hogar, en el vínculo familiar. Prefieren estar en las calles, en otro lado, menos en la casa. ¿Qué estará pasando? Porque tienen falta de amor, porque tienen confusiones, porque tienen falta de amor de Dios y porque están viviendo una muerte espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos andar? Y cuando digo podemos, me pongo yo. ¿Cuántos podemos estar caminando y nos podemos estar mirando, pero estamos muertos espiritualmente? ¿Cuántos les gusta andar en las redes sociales? A todos. No pregunto a quién, porque a todos. Y un día estaba mirando y decían la sonrisa de la depresión. Hombres y mujeres aparentemente famosos, que un día estuvieron que se reían y la foto salió ahí y al otro día estaban colgados, estaban inyectados, se habían suicidado por la falta de amor de Dios en sus vidas, porque estaban muertos espiritualmente, porque no hubo un papá, una mamá que le enseñó cómo amar a Dios y cómo enfrentar la situación difícil. Cuando usted y yo hemos tenido una situación difícil, ¿qué hemos hecho? Yo no sé qué ha hecho usted. Pero hace muchos años atrás, me recuerdo, me encomendaron algo, un servicio en la iglesia. Y a muchos les da de pegar duro. Y vino la presidenta de jóvenes y me dice, ¿está todo bien? Todo bien. Era un intercambio de culto, la iglesia central con la de Quito. Y habían unas ollas grandotas para dar de comer. Y viene la presidenta de los jóvenes y me dice, cuídame la comida, ¿no? Y yo me quedé sentada porque a mí me enseñaron a respetar y a no meter la mano. Pero vino una amiga de las tantas que uno tiene, ¿no? Y dice, ¿qué hicieron de comer? Y levanta así, coge la cuchara y se come un poquito de arroz y tapa allá. En una olla grande, una cuchara de arroz. Pero esa muchacha parecía, creo, general del ejército. La presidenta de los jóvenes. Cuando vino, ¿y qué pasó ahí? No sé, yo no le puedo decir, hermano, qué pasó porque yo no me levanté a ver qué profunda estaba la cuchara. Pero ella se dio cuenta que ahí algo había pasado y me dice, tú no eres nadie para que tomes decisiones en este lugar. Y mucha gente con eso, ¿sabe lo que hace? Hasta con menos se va y no regresa ni más a la iglesia. Pero ¿sabe lo que yo hice? Desde el tercer piso de la iglesia donde estábamos hasta abajo, me fui adelante al altar y dije, Señor, puede ser que para la gente no sirva, pero para ti yo sí sirvo. Y quiero que en este día me limpies el corazón, me quites toda raíz de amargura, porque yo quiero servirte, Señor. Yo quiero que el día que tú vengas, tú me lleves, Señor. Y tenía 18 años. Y decía, algún día tendré una familia, algún día tendré una generación y tendré que contar todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo le vamos a contar a nuestros hijos que Dios es grande? ¿Cómo le vamos a contar que Dios es bueno si no lo hemos experimentado nosotros? Aquí donde usted me ve, tengo 6 operaciones. Pero cada mañana le digo al Señor, permíteme estar de pie para poderte servir. Y no importa si a alguien le agrada lo que hago, pero a mi Dios sí le agrada lo que hago. Y muchas veces con dolor en el cuerpo, pero le he dicho, Señor, aquí está mi vida. Y me he arrodillado y dicho, Señor, si aún te sirvo para algo, permíteme levantarme, dame las fuerzas, no permitas que esté en una cama, permíteme servirte, Señor.
Y eso le estoy transmitiendo a mis hijos. Más que 1000 palabras, ellos miran en nosotros cómo le amamos a Dios. Y en esta noche, padre y madre, cierra tus ojos por un momento y pregúntate, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué estás haciendo para enseñarles a ellos que hay un Dios que sigue haciendo obras grandes? Que hay un Dios que aún cada mañana es grande su misericordia. Que hay un Dios que aún te sigue amando, que Él no nos mira las faltas que hayamos cometido, porque Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos débiles. Pero Él necesita un corazón contrito y humillado, porque ese no lo desprecia Dios. Y mañana la generación que venga, tus hijos, tus nietos dirán: tuve una madre, tuve un padre que me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas, que cuando le tocaba servir al Señor iba con alegría de corazón. Hoy por hoy he escuchado a muchas bocas decir: es que yo no quiero estar en ese comité, yo quiero estar en el de acá. Entonces, ¿a dónde está la voluntad de Dios en mi vida? Pero cuando yo le digo: Señor, aquí está mi vida, para que tú la uses, Señor, en lo que tú quieras. Y si me toca ir a lavar el baño, he aquí, Señor. Pero cada vez que Dios te use, sé más humilde. No te creas que eres tú. Es Dios a través de Él el que hacemos cosas grandes para glorificar su nombre. No estaba en mi pensamiento estar en este lugar. Un día miraba en las redes sociales que empezaron a hacerse las semanas de la familia, y yo miraba qué bonito, y estamos organizando nosotros también, y estamos buscando predicadores que vengan a dar la enseñanza, pero nunca miré que iba a estar en este lugar. Al otro día, 6:30 de la mañana, me llama mi compañera, mi amiga, la hermana Rudy, se perdió la llamada. Y digo: ¿qué será que quiere esta niña? Y le devolví la llamada. Hola, amiga, ¿cómo estás? Y ella me dice: estoy por acá, lejos, pero quiero preguntarte, queremos hacerte una invitación. Y yo no le dije: déjame pensar. De una vez le dije sí. Y ni siquiera le había preguntado a mi esposo, porque un día le dije a él: yo estoy sujeta a usted, pero primeramente estoy sujeta a mi Dios. Él no está en este lugar, pero alguien vino conmigo, que fue aquel el que le ofrendé un día mi vida para servirle hasta el último día de mi existencia. Iglesia del Señor, ¿dónde está el pensamiento de tus hijos? ¿Será que tus hijos están pensando seguir el camino del Señor? Esa es la pregunta. ¿Y tus hijos dónde están? Los míos están allí, pero yo no sé su pensamiento, a dónde estarán. Pero cada mañana que ellos se van, siempre le digo algo: ¿qué tienes que hacer? Orar. Camina, que Dios te mira. El día que te enamores, respeta a esa mujer. El día que te enamores, respeta a ese hombre. No te dejes acariciar. Le enseño a mis hijos: mantente íntegro y puro delante de Dios. Y cada día estoy con ellos ahí y me levanto en la madrugada. Hay veces he dicho: Señor, a las 5 tengo puesto mi celular. Pero el Señor hay veces me levanta a las 3, me levanta a las 4. Y no oro en mi cama, sino que me salgo afuera a orar. Y hay veces me encuentro algunos de ellos, sale al baño y me mira. Y saben decir: mamá, cuando usted se levante a orar, llámeme. Ahí están. No estoy mintiendo. Llámeme, mamá, para orar. Y yo le digo: no te voy a llamar. Yo voy a poner la música, y si tú la escuchas,
entonces te levantarás a orar. Y yo les pregunto, ¿a qué hora que te levantas a orar? A las 5, igual que usted, dice. Que nuestros hijos vean en nosotros esa dedicación de amarle a Dios. No lo van a aprender del hermano, no lo van a aprender de la hermana, amada iglesia del Señor, es de nosotros. ¿Dónde están tus hijos, amada iglesia del Señor? Si tienes hijos pequeños, tómalo de tu mano y dile: te quiero presentar a un Dios maravilloso. Dígale: mira, te quiero enseñar a un Dios que hace de lo imposible, lo hace posible. Mira, te quiero enseñar que así se busca de Dios. Es un Dios que no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir en este corazón como late. Puedes sentir que cuando estás